La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa, donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de vuelta en la sexualidad femenina. De nuevo, una nueva temporada compartiendo estos micrófonos con Clemence Lunis. Y una sorpresa tenemos, Elena. Tenemos una sorpresa. Bueno, sí. Dila. Y tenemos la presencia de Norma Menasa con nosotras. Así que estamos muy contentas. Sorpresa. Sí, Bueno. tú eres nuestra sorpresa. ¿Y por qué? ¿Por qué me invitaron? Porque mira, en una lista de 20 personas nos decían que no y eso no quedaba. Al descarte. Norma, Bueno, por descarte. no cabe otra respuesta que mirar tu currículum. Ay, Y no pienses mal, no es tu currículum. No, ya Suena un poco empezamos. raro. Bueno, pero es una cosa imposible esto. Es que No me se han puede dicho hablar una en cosa, serio. me han dicho una cosa, Sí, a ver. que en Buenos Aires se habla. Sí. Y este espacio es para aprender, para enseñar, para hablar. Sí. Porque aquí se habla un poco menos, dices. En España, dices. En En España. la radio no. Aquí en este espacio de radio estamos hablando todo el Sí, tiempo. Pero sí. no es solamente cubrir con sonidos hablar, que yo sepa. Sí. Porque los españoles también les gusta mucho hablar y van hablando y hablan un montón. Sí, Pero- sí, cómo hablan también, ¿eh? Sí, les gusta Y mucho. a veces te aturden también, dicen cada palabra Por eso, como que sí. repeticiones, el Sí. pues es una repetición, el vale, el aquí no Hablan pasa mal. nada, sí, Digo que encontrar personas con una riqueza léxica o cultural no es tan común como desearíamos para un país o un continente que ha sido cuna de importantes movimientos creativos. Claro, es como si América sí. hubiese superado a la madre tierra, ¿no? Bueno, En ayer por televisión, en un programa de la noche cultural, estuvo el que asumió como director de Instituto Cervantes. Y me pareció muy interesante cómo defendía la lengua. Es un lingüista, no filólogo, ¿no? Y además es poeta. Ujú. Y está, me pareció... ¿Dónde? ¿En qué país? En España. En España. En Ujú. España. Así que el nuevo director del Instituto Cervantes, que está por todo el mundo, ahora está en manos de un poeta. Ujú. Cosa que me pareció muy bien. Yo no lo he leído. Ahora no recuerdo el nombre, pero lo podemos buscar. Pero me parece como una apertura, ¿no? Que el Instituto Cervantes, que es el más importante de la que maneja la lengua castellana, tenga al frente de su comandancia a un poeta, Ujú. a un poeta, En y poesía- estudioso de la lengua, que lo defendió. Por esto, ¿no? Asocié por lo que me has dicho de América, ¿no? Porque él también quiere las casas Cervantes en toda América Latina, porque es el idioma español, el idioma castellano, y tienen toda Sudamérica prácticamente, menos Brasil. Pero por ¿Eh? ejemplo, en su tiempo, ahora que en el programa Poesía más Poesía estamos haciendo ese recorrido por la obra de los grandes Sí. poetas, conociendo Sí. su biografía, hemos visto que había una gran implicación en los grandes poetas, en la política, en que todos de alguna manera o muchos de ellos participaban activamente como diplomáticos o como transmisores ya no solo de su propia obra poética, sino de sus países, y eran un adalid cultural, cosa que en este tiempo no es así. Hasta hoy hay quien, ¿no?, se pone en tela de juicio soy poeta, bueno, demuéstreme su obra, escribe poesía. Escribe poesía, tiene libros publicados, sí, me pareció muy sincero en el decir y muy favorable, ¿no? Porque si defiende la lengua castellana, que, ¿no? Y habló muy bien, ¿no? De cuántos millones de seres hispanoparlantes tenemos. Claro, Por eso hay que 472.000,
creo, algo así. Es el segundo idioma más hablado del mundo, después del chino mandarín. Ajá. Porque entre todos los que tienen el idioma materno, Sí. más todos los que tuvieron que aprenderlo, digamos, para poder trabajar como yo, que estoy contabilizada también, en ese sentido, ¿no? Pero Todos los es hispanohablantes. interesante, yo me planteo eso que dice defender el idioma español en el mundo y que es, si no el más hablado, uno de los más hablados por mayor número de personas. ¿Qué es defender? Porque si el Instituto Cervantes tiene esa misión y sabemos que hay sede en muchos lugares, se defiende difundiendo, haciendo partícipe a la ciudadanía, a las personas, para que escriban, para que lean, para que conozcan los grandes lectores, porque sabemos que se lee muy poco. Entonces, Sí. ¿qué es difundir? ¿Dar clases de español o permitir que los maestros, que los grandes poetas o que los libros, la obra de esos poetas que ya no están vivos, pero que está su legado, se lleven a cualquier otro lugar y se conozcan? No sé si hay ese compromiso. Pero de eso se encarga la lengua, porque cuando tú dices el idioma, no es el idioma castellano, es la lengua. Y cuando dices la lengua, está el ser humano haciendo de la lengua una navegadora, ¿sabes? Ampliándola, hablándola de distintas maneras, sumándole todas las culturas. Latinoamérica, cada país tiene una cultura diferente, entonces la lengua se va amplificando, se va moviendo con el ser humano. Entonces yo digo, y esa debe ser la transmisión, ¿no? Dar oportunidad a que otras culturas se pongan también dentro de la lengua castellana, ¿no? Para ampliarla, para que yo no sé si impartir o darle oportunidad a todo el mundo, sí, está bien, ¿no? Darle oportunidad ¿no? Para que escriban y para que lean lo que escriben, además. Porque el progreso de esa lengua también no solo es que sea hablada, sino que haya escritura, que haya Sí. transformación histórica de esa lengua. Claro, porque yo pensaba, ¿no? Me acordaba también haciendo referencia al programa Poesía más Poesía, que habíamos visto que había muchos poetas o varios poetas argentinos que habían sido directores de la Biblioteca Nacional. Sí, sí. Entonces ahí, ¿no? Hay un compromiso, digamos, Y qué grandes poético. poetas. Pero Sí. después también, cuando uno está al frente de la Biblioteca Nacional, hay que ver si el gobierno te deja hacer todas las implicaciones sociales que a ti te parece que viene bien, porque tú nombras que es un poeta que está a la cabeza del Instituto Cervantes, y a ver si después no sé quién maneja, digamos, si hay algún ministro, si le van a dejar hacer al poeta lo que le parece que es lo mejor para la difusión del idioma. Bueno, en ese eso sentido, sería ¿no? un fracaso del sistema total. Lo que yo Bueno, escuché pero ayer era que él defendía sus principios y hizo la promesa de que no los iba a cambiar. Ajá. Al director del Cervantes. Ujú. Entonces ya hay una voluntad de que las cosas, ahora sí pueden suceder las catástrofes, que además hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Que siempre suceden las cosas en contra, el enemigo que viene a decir que no, que esto no se puede hacer, que el premio se lo vamos a dar. Bueno, ya sabemos, ¿no? La actualidad, donde no solamente premios, sino títulos se otorgan a quienes no han realizado una Pero afortunadamente carrera, ¿no? los poetas lo saben y denuncian en su escritura también que pasen Sí. esas cosas. Menasa llega a decir que en este tiempo parece como si hubieran acabado con las utopías, que es lo que posibilita que se avance y se consigan cosas, aunque no se ha acabado, porque no se puede acabar con eso, pero que se intenta apoderar de alguna manera hasta con la propia ilusión del ser humano, haciéndole pensar que lo que hemos conseguido ya es lo mejor y no podemos aspirar a otra cosa diferente. Sí, Entonces, pero que eso- vengan personas que sigan manteniendo su utopía o su querer hacer, es lo que necesitamos. Estamos necesitados de personas que no solo quieran beneficiarse económicamente ellos de esa posición social. Del poder, ¿no? Que eso Sí, es lo que está pasa es que pasando. cuál es el poder de la escritura, ¿no?
¿Dónde está el poder en la escritura? Pero Lo ahí histórico. Sí, pero además la escritura es como un poder que no se puede manejar, porque la escritura tiene más visos inconscientes que visos de la conciencia. El que escribe es llevado por toda una cosa, ¿no? Como si fuese dictado inconscientemente por algo que está en otro registro. Por ejemplo, el registro del poeta. El poeta escribe lo que está pasando, haciendo historia, pero es como un mandato que recibe. Tiene que escribir de esa manera, ¿no? Porque me parece que el poder de cada escritor es poder escribir, y punto. Bueno, ¿no? pero escribir quiere decir publicar y difundir la obra. Sí. Digo, eso. porque, por ejemplo, que veamos que un autor como Menaza, que no haya ningún libro en el Instituto Cervantes de Madrid de Menaza, que es muy probable, choca un poquitín. Es decir, que ahora dices que sí está nombrado, ¿no?, un nuevo director, tendríamos que ver nosotros para ver si podemos contactar, Claro, porque nos han hacerle llegar. rechazado. Entonces, por eso que es muy político, son puestos que son muy políticos. Ajá. Sí. Digo, cuando Menaza se presentó en el 2010 como candidato a premio Nobel, el Instituto Cervantes fue una de las instituciones que le cerró la puerta ahí. Hay Sí, muchas apoyaba otras. a Gabriel García Márquez. Bueno, esa política, Por eso, sí, ahí bueno, está, pero ¿no? eso Bueno, es la pero política, ahora ¿no? fue echado ese. Está y genial, otra- está genial. Y además No, un poco también hay como una de ilusión. novedad, exacto, ¿no? Un poco de, Sí, de como novedad. este espacio que compartimos hoy es una novedad. Es muy diferente el devenir de la propuesta o del debate a las 2 temporadas anteriores. Que es cierto que ha traído a la audiencia por esa frescura o por hablar de esos temas, porque sí que hay muchas personas interesadas o tal vez que planteándose esa necesidad de comenzar su tratamiento psicoanalítico y que se desvían con búsquedas a veces que dura demasiado tiempo, llenándose la cabeza de más cosas, ¿no? Cuando el saber se tiene que encontrar de otra manera. Tal vez esta nueva, ¿no?, senda que toma este espacio que compartimos ahora y que con la que contamos con la poeta Norma Menaza, psicoanalista. Entonces también es la posibilidad de seguir avanzando de alguna manera en que no podemos quedarnos calmados en conversar de nuestros asuntillos cotidianos o de la vida o amorosos, porque no solo de amor vive el hombre, también algún trabajo por escribir, por conocer, por debatir, por meterse en la realidad que no solo te incumbe a ti, es necesario. Claro, Voy a estar todo el día claro. hablando de mí. No, bueno, me sonrío porque me acordé de una canción que cantan en Buenos Aires que dice no se puede vivir del amor, ¿no? Cuando tú dijiste que no solo hablar de las cosas amorosas o de la vida cotidiana, ¿no? Porque ha sido No el se puede. fundamento, ¿no?, que ha traído a muchas personas, que es cierto, pero ahora le toca ponerles ese reto, ¿no?, para obtener una resolución diferente frente a esas cuestiones que se plantean sobre el amor. Este va a ser un espacio. Pero además, en este espacio le vamos a abrir otros espacios que también tienen que trabajar. Si no, no va a haber esas respuestas. Sí, vamos a incluir entonces el psicoanálisis, ¿no? Sí. Porque nosotros, o sea, Grupo Cero, trabajó muchísimo sobre esta unión entre poesía y psicoanálisis. Tanto es así que hay tesis, ¿no?, formuladas donde tanto toca la poesía como toca al psicoanálisis, ¿no? Una frase que ayer leía que me impactó mucho de Menaza, donde dice que la poesía es el ello del lenguaje, por ejemplo. Y el psicoanálisis, bueno, el psicoanálisis fue tocado por la poesía también, ¿no? En tanto que la interpretación psicoanalítica tiene más que ver con lo poético que con con la razón, ¿no? Es decir, ir a buscar lo que no tiene sentido para descubrirlo y devolverlo. Así que si están dispuestas, sí, sería muy interesante hablar sobre la sexualidad
femenina o la sexualidad, introduciendo estos dos tenores, ¿no? Estas dos cosas. Norma, y tú ahí tienes experiencia, ¿no? Yo tengo la experiencia de los libros. Que es bastante, ¿verdad? Yo tengo, Digo sí, que, porque sí. si no, ¿de qué De va a mi- sacar? No, de mi vida tendré experiencia, tantos años vividos, ¿no? Pero me olvido rápidamente de la vida. Bueno, eso quiere Pero decir tienes que libros vas- publicados sobre Sí, ese sí. tema. Sí, tengo libros de psicoanálisis, tengo libros de poesía publicados y ahora estoy en una nueva tarea que son esos cuentos muy estrafalarios que estoy escribiendo, donde también, ¿no? En los cuentos se Hay están historias de mezclando. amor, ¿eh? Hay muchas historias De de amor, sí, seducción. tocados por el psicoanálisis también, ¿eh? Es un amor que no es un amor plano, ni un amor de la telenovela. Eso es muy interesante. ¿Cómo podríamos describir? Porque claro, el amor con el psicoanálisis para nosotras es una propuesta ya más familiar, ese poder concebir, ¿no? Que es algo diferente a lo que anteriormente pensábamos. Pero las personas que nos escuchan Sí. a lo mejor no entienden que eso que viven es una modalidad o una forma de pensar el amor, pero hay otras propuestas, ¿no? Como esa que tú comentas. Sí, bueno, ya desde antiguo, el coup de foudre, ¿cómo era? Le coup de foudre. Ujú. ¿Eh? Le coup de Era, foudre. era El flechazo. el flechazo, ¿no? Venía Cupido, te flechaba, golpe de vista, qué hermoso que es, y me enamoré, ¿no? Y entonces la primera discriminación que habría que hacer es esa etapa de enamoramiento, que es totalmente por la imagen, en tanto lo vi, ¿no? Y el golpe de vista hizo que yo me enamore de él, toda imagen, para pasar de la imagen a otra cosa, que sería una conversación, ¿no? Donde te aman por lo que decís, no por la mirada. La mirada además siempre es engañosa, ¿no? Él me decía, ay, me enamoré de ella que tiene unos ojos enormes, ¿no? Por los ojos que tiene. Y yo la miré a ella y tenía unos ojos chiquititos, ¿no? Entonces el amor dicen que es ciego, pero está llevado adelante el primer golpe de vista, que es lo que enamora. Pero más allá de la imagen, ¿no? Después vienen las conversaciones. Por el deseo, entonces ahí entra el Claro. deseo, en la conversación entra el deseo, es decir, que me intereso Sí. no solamente por lo que el otro dice, sino por su desear. Claro, ahí entra el deseo, ¿no? El deseo que es un paso más del amor, porque quiero que él sea un ser humano deseante. Entonces eso es lo que quiero de él, ¿no? No ya su imagen, que se va deteriorando con el tiempo y el paso de los años, y que cae también, ¿no? Como si fuese al inicio una temporada, 2 años, ponele, donde rige ese enamoramiento, pero después eso no se sostiene, ya lo ves todos los días, ya te lo conoces de Pero memoria, lo interesante ¿no? es que en general uno atribuye a esa persona ese fracaso. Y luego busca otra persona, pero va a haber otro fracaso, porque si uno no sabe amar o trabajar para el amor o aceptar esa diferencia que no está en tu imagen, es decir, que en ese filtro que uno tiene y ve en el otro lo que uno quiere ver, le va a pasar también con otras personas, a no ser que uno de alguna manera se trabaje para desprenderse un poco de esa tiranía, ¿no? A ver, espera, vamos por partes, porque hablaste de fracaso. A veces se fracasa, sí. Siempre se fracasa. Es decir, cuando el otro comete el error, el primer error, ya la imagen no coincide nada con nada. Ya el otro te muestra que es diferente, que tiene otro pensamiento. Entonces, siempre va a haber un fracaso con la imagen, ¿no? Aquello que yo busco difiere o no es lo mismo que lo que yo encuentro. Entonces, entre lo que yo busco y lo que yo encuentro hay un abismo. Entonces siempre va a haber fracaso, pero lo que pasa es que el fracaso tiene que ser como un motorcito que para llevar adelante la relación, no para deprimirme y abandonar, que es lo que suele pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque mi herida va a ser una herida narcisística, porque el otro no corresponde punto por punto a lo que yo especulé que él Pero sería. eso es como un delirio.
Es una parte, a ver, no tanto... No sé, porque cuando decimos que el amor es ciego, no es tanto que sea el amor, sino es nuestra mirada. Entonces esa ambigüedad, es nuestra mirada que es ciega. Ciega a la realidad, porque veo, ¿no? Mi mirada, ¿qué es lo que me hace ver tal cosa o tal otra? Sí, pero porque no somos solamente imagen. Nosotros somos... Sí, que no, hay no. un conjunto de otras Claro, pulsiones que el golpe intervienen. de vista o el golpe del amor o el flechazo es a la imagen, ¿no? Y eso dura un tiempo. ¿Y tiene que ver eso con la histeria? Porque la histeria también te muestra las tetas. Pero que por eso que hoy empezamos sin imagen, ¿verdad? El programa para que estamos para- hablando de la Para de que la no se mirada enamoren siempre. a primera mira, vista. yo creo que no es una patología para llamarla histeria, ¿no? Porque eso le pasa a todo el mundo. Entonces es como una base que está fundamentando este recorrido del amor. Se empieza de esa manera, ¿no? Entonces se empieza de esa manera. Si a la primera desilusión de romper la relación es una detención en el crecimiento del amor. El amor tiene que atravesar todos los fracasos posibles y soportables, ¿no? Para poder arribar a otro estatuto. No es una vez y se terminó. Además, es todos los días y todos los días. Hoy le dije buenos días con una sonrisa y él ni me contestó. Y bueno, pero estaba sumido en sus pensamientos o estaba capturado en su imaginario o en su imaginación. O yo no escuché la respuesta. O yo no escuché la respuesta, que es lo que suele pasar, ¿no? También. Entonces, bueno, esa desilusión, ¿no? La primera, ya. Si no podés avanzar sobre eso, ¿no? Es porque no lo considerás un ser humano como vos. Si vos a veces también estás en la nube de Valencia. Pero, ¿no? por ejemplo, cuando Esa- en las relaciones amistosas no hay tanto delirio de esa forma, ¿no? Es decir, que como con los amigos, como no espero tanto, ¿No hay tanta exigencia, dices o qué? No sé, hay amistades que sí, que se ponen celosos porque ha hablado más con ella que conmigo, que sí, que me parece que son muy, muy similares, ¿eh? Los celos, dices. No, los celos en las relaciones amistosas. Las que relaciones también, amistosas dejan de lado la genitalidad, ¿no? Pero la genitalidad es en ese periodo de enamoramiento, es para la cópula. Si no hay ese enamoramiento, esa seducción del otro por uno, no hay cópula, es decir que eso ahí manda la especie. La especie manda a esa mirada que es flechazo para que dos se unan para la reproducción de la especie. Ahí manda la especie, pero una vez salvado ese asunto de la especie, ¿no viste que los matrimonios enseguida tienen hijos? Sí. Y bueno, porque están en ese periodo, ¿no? Donde Claro, Eros manda a la fusión. Claro, claro. Eros fusiona, ¿para qué? Sí. Manda la especie, Ahí, si no hay eso, es como que no pasa nada, ¿no? Sí, incluso que No hay- después, entonces pasa que ahora están esas parejas un poco más modernas, diría, Sí. que dejan pasar, que dicen que quieren vivir su relación sin hijos para poder viajar juntos y todo, y entonces sobre los casi 40 años ya se deciden, después de una vida en común, se deciden a tener hijos. Como, Sí. parece como si hubiese un vacío en la relación y entonces lo quieren llenar con hijos, ¿no? Sí. Digo, bueno. O alquilar un vientre después de 40 años de matrimonio. uy, ese tema está muy de actualidad. Sí. Permitirme, porque también Menasa publicó un post en Facebook a tenor de, bueno, ha habido una modificación, ha dimitido la ministra de Sanidad de España Sí. por Por el cuestiones... fraudulento título. Exacto. No sé cómo es. Ahora es todo fraudulento. ¿Dónde Ujú. estamos parados, no? Porque yo digo, ¿cómo sancionan a estos? Y a la Universidad de Juan Carlos, que es la que cometió el delito, no la nombran. Bueno, el tipo responsable del instituto, Sí. o no sé qué, que es el que gestiona los máster, es un catedrático de la universidad y salía en el periódico cómo está ahora imputado
por sacar dinero de las dos cuentas de ese instituto, que además ha establecido como una empresa privada sin la autorización de la universidad, al menos eso dice la universidad. Tenía una tarjeta de crédito y se ha ido sacando dinero para la cuenta de sus hijos y la suya. Son todos y como corruptos. Funcionario público no puede percibir otro sueldo, ni puede autocontratarse. Es decir, que es la práctica común, pero que se empieza desde cosas muy sencillas, cuando uno dice, pues estamos trabajando y como es dinero público vamos a comer y no pasa nada. En ese no pasa nada, ya uno es un corrupto. Y sí. Entonces, si no, uno no tiene una ética sobre cuál es la función que me mueve, cae en la corrupción con mucha facilidad. Y claro que cae con facilidad. Y además ya está en el sistema, porque está sistematizado, ¿no? Ya es una cosa donde el 3%, aquel de las famosas comisiones, era ley. Cualquier movida de dinero, el 3% retenido. Claro. Y era ilegal. Entonces ya entra a ser parte del sistema. La vicepresidenta le escuché decir, es muy difícil luchar contra la derecha. Es decir, con lo que está instituido hasta bueno, ahora. pero ¿no? también Es hay que muy decir difícil. que aunque nos sintamos un poco aliviados porque el anterior y muy corrupto gobierno del PP ya no está en el poder, Sí. hay otro partido. Este otro partido tampoco que esté muy limpio, que digamos, y no se moja mucho por lo que parece que debería representar, que es algo más tendente a la izquierda o a lo social o al obrero, y sin embargo muchas veces se alía con esos poderosos que Pero dice dicen, ¿no? critican. Que ellos no, el Partido Socialista Español no ha denunciado al PP, no lo ha llevado a la cárcel, porque si no, ellos también van. Es que es así. Salvo que los socialistas son más discretos, porque es como, son más discretos, roban de una manera como no tan, o no tanto, no sé, o no era tanto, muy pero muy- es igual. Muy alarmante Menasa en el 2013 cuando estuvo en el hospital, Sí. en un fragmento de esas entrevistas que Clémence Lonis le realizó, decía que peligra el sistema sanitario, ¿no? Sí. Que hay recortes, que se echa Sí. se echó a los cabezas de la organización, a los médicos, a los catedráticos, a los médicos con más experiencia, se los echó, dejando descabezada la organización médica, Sí, etcétera. sin maestros. Exactamente. Los chicos que estaban en quinto año o haciendo la residencia o no sé cómo se llama aquí, se quedaron sin maestros. Entonces, claro, ahí hubo una debacle de Digo que el científica, sistema ¿no? sanitario está muy herido, y él decía que no solo van a volver enfermedades para las cuales o que eran comunes, Sí. que ya tienen tratamiento y que ahora pues, o son La crónicas. tuberculosis, por Ujú. ejemplo. Dice que va a Sí. haber enfermedades del amor, dijo. No solo ya eso, sino del amor, porque nadie ama a nadie. Sí, pero que está en su poema, ¿no? Al sur de Europa también en el libro lo va diciendo, ¿no? Que el ser humano enfermó, que el amor provocó enfermedades, fabricó enfermedades el amor, nuestra manera de relacionarnos ustedes con el amor. ¿A qué se refieren? ¿Al SIDA? ¿A la No, hemorragia? yo no- ¿Cómo? no. Bueno, el Yo- SIDA vino para establecer la monogamia, ¿no? Para Sí, dificultar. la libertad sexual ahí se frenó. Exactamente, exactamente. Pero Bueno. yo creo que las enfermedades son la cosa delirante de la cual hablábamos, que ese amor, es decir, ese amor que como no puedo vivir un amor de manera tranquila en el exterior, pues es una lucha que después me hace hacer cosas raras en mi vida. Digo, porque ¿qué pareja? Hay muy pocas parejas que realmente viven su relación con tranquilidad, haciendo las cosas que corresponden hacer, que viven cada uno su Bueno, ¿y qué vida. pareja o qué familia cría a sus hijos con tranquilidad? Con respeto, con alegría. Muy poco. El otro día veía un vídeo de una pareja joven que tiene un montón de hijos, Sí. pero que los cría con una tranquilidad, una armonía. Están los chicos ahí. Sé que existe. Existe. Es decir, Sí. que no es porque tenga 8, sino que hay familias que son muy enfermas
muy Eso neuróticas. es verdad. Y la gente que se psicoanaliza generalmente ama de otra manera también, porque entendió algunas cosas en carne propia, porque las padeció primero, ¿no? Claro. Y después las quiso arreglar. Para querer arreglar algo que te hace sufrir, tenés que cambiar de personalidad, digamos, tenés que vivir de otra manera. Poner un poco de distancia con la realidad, porque la primera cosa me parece como poner un poco de distancia, no vivirlo ahí todo en la carne, que después te bloquea y todo. Por eso nosotros ponemos un poco de distancia. Y a partir de esta temporada, La Sexualidad Femenina es un programa semanal, los lunes a las 11:30 de la noche, en horario español, de 30 minutos. ¿Y por dónde va? Y este es el programa 1 de la tercera temporada. Ajá. Así que... ¿Por televisión Grupo Cero va a ir? No, por el canal YouTube de Elena Trujillo. Y hoy estamos en radio. Pero parece ser que la semana que viene estaremos en televisión, radio, de radio, televisión. Que veremos cómo pasa. Veremos. En principio seguimos con nuestro compromiso e invitamos a nuestros espectadores y nuestros acompañantes que nos escuchan desde el otro lado, que nos pueden escribir a la sexualidad femenina radio@gmail.com para hacer preguntas y nosotros contestamos y comentamos. Exacto, comentar, escribir lo que quieran. Por escrito. Sí, por escrito. Después lo decimos al aire. Claro que sí. Claro. Muy bien. Claro. Y después un número de teléfono y un para número de contactar. teléfono si quieren contactar y solicitar cita, 915596 436. Si llamas desde fuera de España, marca el número 0034. Muy bien. Genial. Yo voy a estar en todos los programas entonces. Esperemos, eso queremos. Que no me capture. Genial. Tenemos que hacerte buena oferta porque está muy cotizada. Sí. Muchísimas gracias, Genial. Norma. Buenas Muy tardes. bien, muchas gracias. Hasta luego, chao. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.